días. Hoy les vengo a hablar sobre el sistema HAP y sus principios. Bueno, como introducción a este tema, es que el sistema HAP significa análisis de peligros y puntos críticos de control. Es una metodología preventiva diseñada para garantizar la inocuidad de los alimentos en todas las etapas de su producción, procesamiento, almacenamiento y distribución. A diferencia de estos enfoques tradicionales que se centran en la inspección del producto final, el Hub se enfoca en identificar y controlar los riesgos desde el origen, lo que permite anticiparse a posibles problemas antes de que afecten la salud del consumidor. Este sistema es ampliamente utilizado en la industria alimentaria debido a su eficacia para prevenir contaminaciones y asegurar los productos seguros. La importancia de este término radica en la capacidad de identificar tres tipos principales de riesgos: los biológicos, químicos y físicos. Los biológicos incluyen microorganismos como bacterias, virus y parásitos que pueden causar enfermedades. Los peligros químicos abarcan sustancias como pesticidas, residuos de limpieza o aditivos en concentraciones inadecuadas. Y los peligros físicos corresponden a objetos extraños como fragmentos de vidrio, metal o plástico. Al reconocer estos riesgos en cada etapa del proceso, este sistema permite establecer medidas de control específicas que reducen significativamente la probabilidad de que ocurran incidentes de contaminación. Bueno, definición del sistema. Este sistema es un método preventivo de gestión de la seguridad alimentaria que tiene como objetivo garantizar la inocuidad de los alimentos. Se basa en la identificación, evaluación y control de los peligros que pueden afectar un alimento en todas las etapas de su producción, desde la materia prima hasta el consumo final. Este sistema también permite anticiparse a posibles riesgos biológicos, químicos y físicos, estableciendo medidas de control en los puntos críticos del proceso, donde es más probable que ocurran contaminaciones. De esta manera, el HAP no solo busca detectar problemas, sino prevenirlos antes de que afecten la salud del consumidor. ¿Cómo se desarrolla este sistema? En la aplicación ordenada de una serie de pasos y principios que permiten identificar y evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la inocuidad de estos alimentos. El- este proceso inicia primero con una etapa preliminar, en la cual se conforma un equipo de trabajo capacitado. Se describe el producto, su uso esperado y se elabora un diagrama de flujo que represente cada etapa del proceso productivo. Esta base es fundamental para entender cómo se manipulan los alimentos y en qué puntos pueden presentarse peligros. Posteriormente se realizan análisis de riesgos, donde se identifican los riesgos biológicos, químicos y físicos en cada fase del proceso. A partir de este análisis se determinan los puntos críticos de control, conocidos como PCC, es decir, aquellos momentos clave donde se deben aplicar medidas para prevenir o eliminar los peligros. En esta etapa también se establecen los límites críticos como temperaturas, tiempos o condiciones específicas que deben cumplirse para asegurar que el proceso esté bajo control. Una vez definidos los puntos críticos, eh, se implementan unos sistemas de monitoreo que permiten verificar de manera continua o periódica que los límites críticos se estén cumpliendo. Este seguimiento es esencial para detectar desviaciones a tiempo. Cuando se identifica un incumplimiento, se aplican acciones correctivas que buscan solucionar el problema, evitar que el producto contaminado llegue al consumidor y prevenir que la falla se repita. Una vez completados, eh, finalmente una vez el sistema complete los procesos de verificación y documentación, una vez una vez terminados todos estos pasos, el sistema se completa con procesos de verificación y documentación. La verificación asegura que todo el sistema funcione correctamente mediante auditorías, revisiones y análisis.
mientras que la documentación permite llevar un registro detallado de cada actividad realizada. En conjunto, el desarrollo del sistema garantiza un control eficiente de los riesgos y contribuye a la producción de alimentos seguros y de calidad. Este sistema tiene 7 principios. El primero es el análisis de riesgos, el segundo la determinación de los puntos críticos de control, el tercero se establecen es el establecimiento de límites críticos, el cuarto es el establecimiento de un sistema de monitoreo, el quinto es la definición de acciones correctivas, el sexto es la verificación del sistema y el último es el establecimiento de un sistema de documentación y registros. ¿Cuáles son los pasos de esto? El primero en el primer paso se dan varias cosas. Primero es la conformación de un equipo de trabajo con los conocimientos, con conocimientos previos del proceso, la descripción detallada del producto y su uso esperado, la identificación del público consumidor y la elaboración de un diagrama de flujo que represente todas las etapas del proceso. Luego se inicia con el análisis de peligros, donde se identifican posibles riesgos biológicos, químicos y físicos. Luego se establecen los límites, el establecimiento de límites críticos. Luego luego se implementa un sistema de monitoreo. Después de esto se establecen acciones correctivas y por último se implementa la documentación y registro. Este sistema es importante porque actúa sobre puntos críticos de control, es decir, aquellos momentos donde existe un mayor riesgo de contaminación. Y por esto se deben establecer límites claros, como en temperaturas, tiempos o condiciones de higiene, y monitorearlos constantemente. Hay varios ejemplos de peligros comunes. En el biológico se encuentra la presencia de bacterias como la salmonella o E. coli en alimentos crudos, especialmente carnes, pollo o huevos. Otro peligro común es la contaminación cruzada, que ocurre cuando los microorganismos de alimentos crudos pasan a tiempos cocidos, pasan a alimentos cocidos o listos para el consumo. En cuanto a los riesgos químicos, también hay presencia de residuos de productos de limpieza o desinfectantes en utensilios o superficies mal enjuagadas. También en los peligros físicos existe la presencia de objetos extraños como fragmentos de vidrio, metal, plástico, cabello en los alimentos. Y finalmente, un peligro importante es el control inadecuado de la temperatura durante el almacenamiento y transporte de los alimentos, lo cual esto favorece el crecimiento bacteriano. Bueno, es, bueno eh, en el Word hay una imagen donde nos muestra cómo debemos almacenar los alimentos. El pollo se debe tener a una temperatura ambiente
a una temperatura de congelador de 54 grados centígrados. Las frutas y verduras se deben separar, se deben separar más que todo. En cocas, en cocas herméticas se deben meter los alimentos cocidos y aparte se deben de meter los alimentos crudos. También es importante el etiquetado y la rotación FIFO. En el transporte podemos ver que los huevos deben ir en contenedores térmicos. Se debe tener control de temperatura al mayor, menor de 5 grados. Y los alimentos deben estar bien asegurados. Pues un ejemplo de manipulación de alimentos es en la preparación de saladas frescas en un restaurante o servicio de alimentación. Este tipo de alimentos no pasa por un proceso de cocción, por lo que cualquier contaminación presente no será eliminada, haciendo pues, fundamental en cada etapa. Por ejemplo, para hacer esto, las ensaladas, primero debemos recepcionar las materias primas, como pues debemos inspeccionar, como sabemos que la lechuga, el tomate o el pepino vienen de cosechas, existe un riesgo alto de contaminación biológica por bacterias provenientes del suelo en transporte. Para poder controlar esta situación se verifica que los productos estén frescos, en buen estado y que provengan de proveedores confiables. Además, se deben almacenar en refrigeración adecuada por debajo de 4 grados centígrados para evitar el crecimiento de microorganismos. Después de esto se debe lavar, a la hora de usarlo, hacer lavado y desinfección. Eh, Porque donde no se haga este proceso, el peligro es la permanencia de bacterias, parásitos o residuos químicos. Y esta situación se puede controlar mediante el uso de agua potable y soluciones desinfectantes en concentraciones adecuadas, siguiendo tiempos específicos para garantizar la eliminación de contaminantes. Por ejemplo, en la etapa de corte de preparación, se puede ocurrir contaminación cruzada, es una de las problemáticas que se ve. Normalmente, si se utilizan productos o superficies contaminadas. Para esto se debe usar tablas y cuchillos limpios y desinfectados, así como para mantener una estricta higiene de manos por parte del personal que está manipulando alimentos. Finalmente, en la conservación y servicio, en este proceso hay un principal riesgo que es el crecimiento bacteriano por temperaturas adecuadas. Las ensaladas deben mantenerse refrigeradas hasta el momento de su consumo y no permanecer mucho tiempo a temperatura ambiente. Si se detecta alguna falla en la cadena de frío, se deben aplicar acciones correctivas como desechar el producto. Y ya, pues, como conclusiones, es importante que este sistema se consolida como una herramienta fundamental para garantizar la inocuidad de alimentos, ya que permite identificar, evaluar y controlar los riesgos antes de que se conviertan en un problema para la salud del consumidor. Su enfoque preventivo lo hace más eficaz que los métodos tradicionales de inspección, asegurando un control continuo en todas las etapas del proceso alimentario.